para hombres y para mujeres es muy doloroso. Para las mujeres de pronto es más fácil llorar en un espacio público, pero yo he visto tanto hombres como mujeres llorar en charlas en un colegio, en un gimnasio, y eso te quebranta. No, nunca ha sido fácil para mí hablar de esto. Yo le doy gracias al Señor por ir abriendo como un camino para entender esta temática desde mi punto de vista. Yo no soy víctima de abuso, yo no sobreviví a un abuso sexual. Entonces yo lo vivo muy distinto a una persona que sí lo haya sufrido. Pero cada vez que lo hablo, lloro. Entonces, quiero decirles eso, que es un tema para llorar. Entonces, si usted quiere llorar, llore, no hay ningún problema. Este es el mejor espacio en el que podemos llorar. Cuando estamos sentadas con otras personas que les interesa escuchar de esto. Entonces, ya sea porque algo que te tocó vivir personalmente o porque conoces a una persona que lo vivió, cuando te das cuenta de alguien que tú quieres mucho, que vivió esto, también duele, porque tú te das cuenta así como, ¿cómo estuvo solo en ese momento? Así que no se preocupen, si te quieren agarrar pañuelito al tiro, agarren pañuelo. Les quiero proponer otra cosa, siéntense cómodas. Si quieren dar vuelta a su silla ahora, quieren seguir comiendo, sigan comiendo, no hay ningún problema. A mí no me incomoda, dejémoslo a la mano, sí. Si tú quieres acomodar tu silla ahora, acomódala, porque tu cuerpo se va a sentir incómodo con lo que vamos a estar hablando, ¿ya? Entonces, si quieren seguir una recomendación, relájense, pongan sus pies bien firmes en el piso, porque hay cositas que se nos van a ir removiendo. ¿Qué más les quiero decir? Quiero preguntarles bien sinceramente si alguna, cuando supo de qué se trataba en la charla que vamos a tener hoy, pensó en no venir. ¿Le pasó alguna? Que pensó así como, ay, qué latita. Sí, suele pasar, puede pasar. Y también es muy probable que personas que no quisieron estar hoy día, es por el título de la charla, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces. Y aquí dice abuso sexual infantil, consideraciones del contexto. Es lo que primero vamos a hablar, es el contexto en el que se da el abuso sexual infantil. Y para eso, yo necesito que me ayuden con esta encuesta. Entonces, con su celular, por favor, es súper breve. ¿Sí? Es súper breve. Vamos a ver aquí, habemos 15 mujeres. Yo no la voy a contestar ahora. Así que, ¿no te agarra? Espérame. ¿Lo puede devolver, por favor, Sharon, al QR? Tal vez si vas a Google con el navegador, abres la cámara en el navegador en Google. A veces funciona más rápido que la app de QR que tenga el teléfono. Ya, yo voy a saber que usted terminó de contestar cuando deje su celu en la mesa. Sí. Chiquilla, dejé el link de la encuesta en el modo para que sea más fácil. También. La presentación. Bien, ¿qué es abuso? Hola. ¿Quieres pasar? Ah, pero si esta de tú. Dale nomás, po. Dale nomás para que. Ya, no le incomodemos. Bien. ¿Qué es abuso sexual infantil? Esta es una definición que no es la definición específica que dan la psicología, tampoco es la definición penal. El Código Penal en Chile define abuso sexual infantil de otra forma, yo ya les voy a comentar. Esta es la definición que nos sirve a nosotros
como madres o como personas que participamos con otros seres humanos para que entendamos qué es el abuso sexual infantil. Es cualquier tipo de actividad sexual que involucre a una o a un menor de edad y que por el hecho de ser un menor de edad no tiene la capacidad ni de consentirla ni de detenerlo. Ese es el concepto que nosotros necesitamos entender. Porque si nos ponemos a discutir qué es lo que es el consentimiento, o por qué el niño no pateó, por qué la niña no gritó, tenemos que tener súper claro que el abuso sexual infantil se trata de eso, de que hay una situación de poder en la que otra persona, por el hecho de ser menor de edad, por el hecho de tener capacidades menores que la otra persona que lo está sometiendo, no puede consentir y no puede detenerlo. Les decía que esta no es la definición penal porque el código o la ley chilena lo que dice es que abuso sexual no implica acceso carnal. Se los voy a comentar más adelante, ¿ya? Pero yo les estoy tratando de hacer notar que es todo tipo de actividad sexual. El abuso sexual infantil o adolescente se puede dar dentro de la familia o se puede dar fuera de la familia. Si es dentro de la familia, el abusador puede ser directamente un familiar, el papá, la mamá, el abuelo o hermano o tío, ¿se entiende? Familiar sanguíneo, o puede ser exogámico en el caso de que, de que sea, por ejemplo, un papá adoptivo. En ese caso también es intrafamiliar. Extrafamiliar puede ser una persona conocida por la familia o puede ser un desconocido. Es un poco raro de entenderlo, pero por ejemplo en el caso de niños que han sido extorsionados por internet, de pronto no conocen a la persona que los está extorsionando o que les está haciendo participar en actividades de índole sexual. Y se puede dar entonces el abuso sexual infantil con contacto físico o puede ser también sin contacto físico. Esto es muy extraño porque de pronto para la ley, si a un niño o a una niña le introdujeron objetos en su cuerpo que no son del cuerpo del victimario, se considera incluso sin contacto físico. Es súper extraña la ley en ese sentido. Objetos, hasta lápices pueden ser. Una publicación de UNICEF en el contexto de una reunión, una convocatoria mundial que se iba a hacer en Colombia, estos son datos del 2024, dice que alrededor de 90 millones de niños y niñas vivos hoy en día, esto no son cifras de libros antiguos, sufrieron episodios de violencia sexual. De esos 90 millones, 650 millones de niñas y mujeres, o sea, una de cada 5 vivas en la actualidad, fueron víctimas de violencia sexual en su infancia, de las cuales más de 370 millones, o sea, una de cada 8 mujeres, sufrieron violaciones y agresiones sexuales. En entornos frágiles, las niñas se enfrentan a un riesgo incluso mayor, ya que la prevalencia de violaciones y agresiones sexuales en la infancia es ligeramente superior. O sea, una de cada 4 niñas en entornos vulnerables, le llamamos más en Chile, aunque eso está cambiando esa forma de describirlo, ellos le llaman entornos frágiles. Una de cada 4 mujeres fue agredida sexualmente en su infancia o adolescencia. Entre 410 y 530 millones de niños, varones y hombres, o sea, aproximadamente 1 de cada 7, sufrieron episodios de violencia sexual en la infancia, incluidos entre 240 y 310 millones, o sea, 1 de cada 11, fueron violados o agredidos sexualmente. Esto es 2024. Veamos un poquitito nuestra realidad nacional. Estas cifras que están aquí fueron publicadas en el 2016, son datos del 2014.
Se publicaron en el 2016. Este año se publicó un estudio que reunió información de las policías y del Ministerio Público, y fue muy interesante porque por primera vez en Chile se trabajó se hizo un observatorio de abuso sexual infantil y adolescente, y se reunió entonces datos de todas las partes que podían tener información respecto de abuso de niños, y se hizo como un consolidado y se tomaron esas cifras para publicarlas. Entonces esto hace 9 años atrás, de un total de 160.000 casos de niños que ingresaron al sistema de protección de derechos. Entonces estamos hablando de niños que de alguna forma, ya sea porque se denunció o por otras circunstancias, llegaron al sistema de protección de derechos, o sea, que se supo que esto pasó, bueno, ya les decía, de un total de 160.000 niños, 43.292 niños ingresaron al sistema de protección de derechos por abuso sexual infantil. 43.292 niños y niñas. Y repito, estos son los casos que llegaron al sistema de protección. En general, todos los autores que publican cifras dicen que entre 1 de cada 5 casos es conocido. Y si nosotras vemos la encuestita que hicimos entre nosotras, podríamos ver que eso es así. De todas las personas que sufrieron abuso sexual durante su infancia, la mayoría jamás lo contó. Y la mayoría no recibió ayuda. Entonces, insisto, esta cifra es de casos que se conocieron, que de alguna forma fueron denunciados o conocidos. Entonces, de un total de 150.000 niños que entraron al sistema de protección de derechos, el 28% corresponde a abuso sexual infantil. Respecto de los motivos por los que entraron, o el tipo de abuso sexual infantil, más del 80% tiene que ver directamente con víctima de abuso sexual infantil, 9% violación, 4,5% explotación sexual y un menor porcentaje otros que pueden tener que ver con extorsión o casos que de alguna forma no se pueden tipificar porque están entre uno y otro. Una cifra, una publicación mucho más actual, lo que yo les mostraba desde hace 9 años atrás. Estas son cifras del 2023, hace 2 años atrás. Podríamos pensar que con todo el avance que ha tenido nuestra sociedad respecto de proteger a los niños y la forma en que nos hemos hecho más conscientes de cómo protegerlos, podríamos pensar que la cifra tendría que haber disminuido mucho. Y es lo mismo. Con estas cifras me ayudó la Charo. Yo le di muchas gracias porque yo también estuve buscando publicaciones actuales. Y si ustedes se fijan, el porcentaje aproximado es lo mismo que hace 9 años atrás. Más de un 70% tiene que ver con abuso sexual, en un 21% violación, explotación sexual, otros delitos sexuales. O sea, un total de 39.000 casos que considera, estos son datos del Ministerio Público también. Y entre otros, lo que ellos consideran son denuncias que ingresaron por producción de pornografía, acoso, incesto. Miren, ellos consideran el incesto como otros, no lo están considerando el incesto como abuso sexual infantil. ¿Se fijan lo que yo les decía? Que el Código Penal se enreda bastante ahí. Entonces, bueno, lo vamos a ver miremos un poquitito más el contexto para que ustedes entiendan por qué para mí es importante esa diferencia. ¿Dónde ocurre principalmente el abuso sexual infantil?
Todas estas preguntas yo las invito a que ustedes se respondan en su mente. ¿Dónde cree usted que ocurre principalmente el abuso sexual infantil? En más de un 60% el abuso sexual ocurre dentro de la casa del niño o de la niña, en su propia casa. En un muy menor porcentaje es fuera del hogar. Esa es la realidad. De pronto, por lo que vemos en la televisión o por los casos que hemos escuchado, tendemos a creer que el peligro está fuera, que hay que cuidarlo, de que, no sé, pues de que no vaya solo a una parte, qué sé yo. Pero la realidad del abuso sexual infantil es que es algo que ocurre dentro de los hogares. ¿Quiénes son principalmente entonces los abusadores? Esta cifra también siempre se repite entre todas las publicaciones a las que usted pueda acceder. Esto considera el mismo consolidado que yo les decía que se publicó en Chile en el 2016. En un 60% son hombres los que abusaron, en un 2% se registra que fueron mujeres, y en un 38%, esto ya a mí me da escalofrío, en un 38% no se sabe si fue un hombre o mujer. ¿Por qué? Porque el menor, del que se recogieron los datos, no sabe explicar. De pronto son tan pequeñitos que ellos no pueden decir quién es la persona que los abusó. Y no hay cómo llegar con las pericias que se pueden hacer para saber si quien lo abusó fue un hombre o una mujer. En un 70% siempre son familiares directos, en un 25% son personas del entorno cercano y en un 5% son desconocidos. Y esto mismo es lo que nos debería a nosotras dar la claridad del contexto del abuso sexual infantil. O sea, el principal problema es la casa. Es directamente que tienen el principal acceso a los niños, a las niñas. Insisto, el problema no está acá. Sí, hay personas que se van a aprovechar, que son desconocidos, que van a acceder a ello a través de internet y qué sé yo. Pero son los menos. ¿Quiénes son principalmente las víctimas? Todas las estadísticas dicen que principalmente son mujeres. Del mismo estudio que yo les decía que se publicó en el 2016, dice que más o menos un 18% de las víctimas eran niños, en un 81% eran mujeres. O sea, 2 de cada 10 niños, 8 de cada 10 niñas. La edad, esto no quiere decir que no había niñas menores, sino que de ese mismo estudio, la prevalencia es niñas entre 10 y 14 años. Entre los 10 y 14 años es la mayor cantidad de casos detectados de niñas que están sufriendo abuso sexual. Y esto no tiene que ver con que sean más abusadas a esa edad, tiene que ver con que a esa edad recién se supo. Porque en general el abuso comienza antes. Y de 5 a 9 años la prevalencia de los varones. ¿Qué les diría a ustedes esta diferencia? ¿Por qué creen ustedes que se conocen los casos de los varones mayormente entre los 5 y los 9 años y de las niñas de 10 a 14 años? ¿A quién se le ocurre por qué podría ser que se conocen más casos relacionados a esas edades? Las niñas tienden a callar. ¿Tienen recuerdo? Tiene que ver por las dos cosas que ustedes dicen. Por la socialización, los varones tienden a expresar distinto que las mujeres. No es que realmente la diferencia esté en sus edades. Lo que tiene que ver con cómo convivimos con las niñas y con los niños. Es mucho más probable que un niño a sus 5 años sea capaz de expresar, que se note de alguna forma, que una niña de 5 años. Tenemos que revisar también eso, de cómo fueron ellos educados para eso,
para expresar de distinta manera. ¿Cómo ocurre entonces el abuso sexual infantil? Que yo creo que es la pregunta que en algún momento todos nos hacemos. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? ¿Cómo es posible que 49.000 niños en un año, de los que sabemos, la cifra que no se conoce es muy abrumante? Porque entonces realmente ¿cuántos niños son? Y de los que se supo son 49.000. ¿Cómo pudo pasar que 49.000 niños chilenos fueran abusados dentro de sus casas? Vamos a ver un videíto que está hecho por una fundación mexicana. Yo les pido que pongan mucha atención al audio. Si no se escucha bien, no importa, porque lo vamos a repetir para que entendamos lo que esta chica nos quiere decir. Pongan atención. Vamos a repetirlo porque vamos a tener que subir el volumen. ¿Podríamos retirar la música y poner solo el audio del video? Ya, veamos de nuevo. Ya, yo le voy a dar play de nuevo para que le pongamos más volumen. ¿O ustedes me avisan si estamos ok? Vamos. ¿Quién nos enseña a amar? Lo único que sé es que en ese tiempo me hice sentir diferente, tomada en cuenta. Tenía un vacío que había dentro. Aún recuerdo la primera vez que me tocó y dijo que me amaba, que era su confidente, su persona favorita en el mundo, su secreto. Me hizo sentir tan especial, pero todo cambió. Tal vez yo estaba confundida, o tal vez era que yo solo tenía 7 años. El 70% de los casos de abuso sexual infantil suceden en casa. Y el 95% de los agresores son personas que los niños conocen y a los que suelen confiar. Informarse es el primer paso para quitar a nuestras familias. Actúa. Juntos frentamos a México contra el abuso sexual infantil. Bien, ella dice, ¿quién nos enseña a amar? Ya parte diciendo eso. Luego dice cómo la hacía sentir y nos describe una relación sentimental súper linda. Dice, yo recuerdo cómo me hacía sentir, que me dijo que yo era su confidente, que yo era importante. Después dice, tal vez yo estaba confundida, o tal vez solamente era que yo tenía 7 años de edad. Ella no nos está hablando de algo terrible, de algo feo, nos dice me agarró, me golpeó, me pegó, me trató pésimo. Ella dice que él nos enseña a amar. Esa es la realidad del abuso sexual infantil. Es una realidad en la que un niño o una niña está involucrado y no entiende que está siendo abusado. En general, una persona que sufre abuso lo que siente es que esa es su persona favorita. Tiene mucha cercanía con esa persona, siente que está siendo amado, siente que está en una relación en la que los intercambios son correctos y son buenos. No sabe lo que está viviendo, porque es lo que ha aprendido. Entonces, veamos una diferencia que es muy importante también reconocer de qué es lo que sería entonces abuso sexual infantil, que es diferente de una violación. Yo no sé si es adecuado que lo que yo voy a decir lo pueda escuchar el pequeño, no hay problema. Yo no sé, tendríamos que preguntarle, dale, si no le preguntamos a los papás. Principalmente la diferencia está en que una violación, que es lo que popularmente conocemos así como que a la persona la agarraron en un sitio de ariazo, la golpearon, la sometieron y fue violada, es un episodio que puede ser único, puede ser que pasó una pura vez y en general es violento. La persona es sometida rápidamente por la fuerza para la agresión sexual. Es violencia pura.
y puede, como les digo, puede ser algo que pasó una pura vez. Lamentablemente hay personas que les ha pasado más veces, pero la diferencia es que el abuso sexual infantil no necesariamente tiene que ver con golpes, con una cuestión así como de sometimiento necesariamente brusco en el primer momento. El abuso sexual infantil se va desarrollando a lo largo de mucho tiempo, lamentablemente para algunos niños, desde que nacieron hasta que lograron separarse de su agresor, fueron abusados sexualmente. Es algo que es una vinculación que es progresiva y al final de esa vinculación lo que busca el agresor es el acceso carnal, como llama la definición penal. No parte directamente con una penetración, por ejemplo. Siempre parte de menos a más. Y lo importante de entender es que el niño o la niña va a quedar atrapado en eso. Va a entender que esa es la forma en la que tiene que relacionarse con ese adulto. Yo una vez, creo que es la única vez que actué así como impulsivamente en redes sociales, estaba viendo la exposición de una médico en el Parlamento. Estaban discutiendo ellos respecto de la ley de aborto por un caso que fue muy público, de una pequeña que quedó embarazada, no me acuerdo si a los 10 o 11 años. Era una niña de un entorno rural que quedó embarazada y el caso lo aprovecharon mucho para hablar del tema del aborto. Y esta médico contaba su experiencia de haber atendido a la niña y ella decía, la pequeña claramente no lo entiende como un adulto su embarazo, pero ella sí estaba ilusionada con el hecho de que iba a tener a su hijo. Entonces la médico estaba describiendo cómo una niña de 10 años puede vivir un embarazo y entender que va a tener un hijo. Entonces la médico explicaba eso. Ella estaba ilusionada, como una niña lo veía que iba a ser una persona, que ella iba a tener a esa otra personita, qué sé yo, ¿cómo lo puede haber vivido una niña de 10 años? Y una persona comentó, es un comentario, no me acuerdo, era Facebook, tiene que haber sido, era un hombre, era adulto, y él indignadísimo. Dice, ¿cómo puede esta mujer, esta médico, estar diciendo que esa niña no sabía lo que estaba haciendo? Que esa niña no sabía lo que le estaba pasando. Porque era el énfasis mayor que hacía la médico es que la niña no tiene idea de abuso sexual infantil, no sabe lo que es una violación. La niña lo único que sabe es que está embarazada y que va a tener una guagua, porque es lo que está viviendo. Entonces este señor indignado decía, ¿cómo puede esta mujer, y es médico más encima, decir que la niñita no sabía lo que estaba viviendo? Es así, la niña no sabía lo que estaba viviendo. ¿Por qué una niña entendería lo que es el abuso sexual infantil si la persona que tiene que cuidarla, si la persona con la que su mamá la deja cuando se va a trabajar, es la persona que abusaba de ella? ¿Cómo ella va a entender esa diferencia? La niña no sabía que eso estaba mal. Si nadie le explicó, si no se le cuidó de otra forma, ella no va a entender que eso está mal. Bien, ese es el contexto. Entonces, la diferencia que yo trato de hacer notar es que no es una cuestión casual. Es algo que sucede porque hay todo un contexto que lo permite. Y esto es lo más heavy de entender cuando uno dice entonces, ¿cómo yo cuido a mis hijos? Si la persona, para las mamás que sus hijos fueron abusados por sus parejas, ¿se imagina usted lo difícil de entender que la persona que yo amo está abusando sexualmente a mis hijos? El contexto es horrible. Vamos a ver entonces, ¿qué podemos estar pensando respecto de esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Es fácil reconocer un agresor sexual? Yo me voy a apurar con esto porque quiero llegar a otra parte que es más heavy. No es fácil. Puede ser cualquier persona. Puede ser la persona que tú amas. Puede estar agrediendo sexualmente a otra persona que se supone que también ama. Puede ser cualquier persona. Un médico, un abogado, un psicólogo.
Hay una operación que hizo la PDI en estos últimos años en Chile, no sé si ustedes lo vieron publicado en alguna parte, que detuvieron como a 140 chilenos. La mayoría eran todos profesionales, de 25 a 50 años. Habían psicólogos, habían profesores. Ellos accedían a redes de pornografía infantil a través de internet. Y tenían más o menos a 40 niños que los estaban explotando sexualmente. Este señor, el director de PDI, él decía, podría ser tu vecino, podría ser tu amigo. Él estaba impactado de decir la calidad de profesionales que eran los que fueron detenidos, de estar involucrados en la red que más encima era internacional, que producían material. No es fácil, no hay una condición física que uno diga, si me tinca que sea abusador de menores. No hay cómo reconocerlo. No es una persona, no es como el loco enfermo que anda cochino en la calle. No necesariamente va a ser esa persona. Una persona que tiene un trastorno mental evidente, que porque por la condición en la que vive está sucio o anda en la calle molestando a las personas, no es necesariamente la persona de la que tendríamos que cuidar a nuestros niños, porque si vemos una persona que evidentemente podría hacerle daño a nuestros niños, lo más probable es que no los expongamos a esa persona. El peligro es que nosotros no podemos saber, si no estamos, no vamos a saber qué está pasando. Hay niñas o niños, adolescentes, que son seductores y provocan a sus abusadores. Es súper raro pensar en eso. Si hay niñas o niños que están buscando contactos sexuales, ay, perdón, se me olvidó esto. Tendríamos que entender que están en un contexto de que ya fueron abusados, de que ya fueron vulnerados, porque si ellos están buscando contactos sexuales con personas mayores o con otros jóvenes, es porque algo hay detrás. Pero por naturaleza, los niños o las niñas no van a ser seductores. Y lo más importante de entender es que nada de lo que pase va a ser culpa de ellos. Porque hay testimonios. Yo tengo videos de abusadores sexuales que dan su testimonio y ellos dicen, así con toda confianza, dicen, yo no tengo la culpa de que yo haya estado en esa situación. Hay un hombre joven que le acosaba a niños por internet y él dice, ¿y por qué ese niño tenía acceso a internet en la noche en su casa? Él así dice, ¿por qué la mamá lo dejaba estar en internet? Y él no se siente culpable, siente como que el contexto lo lleva a él a abusar. Bueno, si una niña o un niño es abusado sexualmente, ¿lo va a contar de inmediato? No. Probablemente, depende de cómo le hayamos enseñado, va a expresar algunas cosas. Pero no va a decir, oh, esa persona me abusó. Muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Principalmente porque el abusador lo que hace es todo un juego de manipulación y no va a dejar cabos sueltos. Lo que va a hacer, por eso que la relación progresivamente se va haciendo más intrusiva. Va a empezar de a poco, va a ir conociendo al niño o la niña para saber cómo manipular lo que el niño después va a decir. Entonces, en general, las palabras que usan tienen que ver con el juego. Entonces nosotros vamos a jugar a esto. O les dicen, ¿te gustó eso? Entonces lo hacen, le dan la responsabilidad al niño de que lo que está viviendo es algo rico y bueno. Después, cuando es muy probable que los niños empiecen a contar o cuando los niños se dan cuenta de lo que les está pasando, lo que ellos empiezan a hacer para manipular es amenazar. Y en general la amenaza es, yo voy a matar a tu mamá. Siempre la amenaza es la misma. Si tú dices lo que está pasando, si tú haces eso, yo voy a matar a tu mamá. Es como, si ustedes buscan, es la clásica. Bueno, ¿los niños o niñas pueden mostrar sentimientos positivos hacia un agresor sexual? Sí, en general sí.
Y es muy devastador. Una persona sufrió abusos de alguien, de su papá o de su abuelo, principalmente, que son en esos dos casos, el papá biológico y el abuelo, el principal abusador sexual de menores. Es súper difícil, porque cuando niños sí tienen muchos sentimientos positivos y después cuando adultos también. Sí hay casos en los que se genera un rechazo total, que es como lo que vemos en redes cuando funan a alguien. Pero en general está la contradicción. Cuando la persona ya después es adulta, se reconoce como víctima, entendió que lo que vivió fue un abuso, igual va a seguir amando a su papá o a su abuelo. Es súper difícil. Si una madre o un padre sabe que su hijo o su hija está siendo abusado, ¿va a denunciar de inmediato? En muy pocos casos, sí. Muy pocos. Es difícil entender por qué las mamás no denuncian. Habría que estar ahí, conocer la familia, conocer el caso. Pero lo que nosotras podemos pensar antes de juzgar es entender algo que es básico. Si mi esposo, que es el sustento de la casa, se va preso, ¿quién va a traer sustento a mi casa? ¿Cómo le explico yo al resto de mi familia que denuncié a mi esposo por abuso sexual? ¿Cómo sobrevivo yo en familia y en sociedad si yo expongo esta realidad? Entonces, uno podría entender que una mujer no denuncie por temas económicos, por temas de vergüenza, qué sé yo. Lo que no se puede entender es por qué eso es más importante que proteger a los niños. Es muy extraño. Si una niña o un niño cercano a nosotros está siendo abusado, ¿nos vamos a dar cuenta de inmediato? Súper difícil, súper difícil. A no ser que haya específicamente sangrado o lesiones evidentes, no nos vamos a dar cuenta. Sí hay comportamientos que a la larga se van a dar, los profesionales de la educación y de la salud cachan más porque conviven con otros niños también y porque si los ven que van cambiando, dicen, uy, aquí algo puede estar pasando. Pero es difícil, es súper difícil periciar un abuso sexual infantil porque no hay laceraciones en la vagina, por ejemplo. Entonces, cuando se hace una investigación, la ley anterior era peor. Se hace una investigación de un caso que ocurrió, no sé, hace un mes, hace meses. ¿Qué evidencias físicas podrían haber? Por eso que uno dice la tasa de condena es tan baja, ¿para qué perder tiempo en ir a denunciar, que se dio, si al final nunca va a llegar a la cárcel? Bueno, podemos hablar de muchos detalles. Lo interesante es que lleguemos a la otra parte, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Las personas que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia o en su adolescencia, ¿pueden olvidarlo y vivir sin secuelas? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá? ¿No se podrá? Olvidarlo yo lo que nunca, pero sí se puede dar un resignificado a lo sucedido para poder continuar. Claro, para sobrevivir. Sí, hay personas que les gusta ya mencionar o definirse a sí mismas como sobrevivientes de abuso sexual, porque eso justamente les da como cierto poder. Es decir, yo esto lo sobreviví. Lamentablemente hay personas que no sobreviven. Olvidarlo, hay casos muy muy difíciles de entender, en los que las personas están bajo un efecto psicológico muy profundo, muy poderoso del cerebro, de la memoria, que lo que hace es bloquear el recuerdo. Me tocó acompañar a una mujer que, producto de lo que estábamos estudiando, ella dijo y nos explicó que ella sí se le había olvidado, que ella no se acordó por muchos años de lo que había vivido.
Y de pronto empezó a recibir así como flashazos de su memoria. Literal, fueron flashbacks en los momentos más incómodos, porque a ella le empezaron a venir estos flashbacks estando en la intimidad con su esposo. Entonces ella me explicaba lo difícil que era no rechazar a su esposo, porque dice, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero a mí me viene ese recuerdo y yo lo único que quiero es tirarlo lejos. Ella fue abusada por su abuelo. Sus papás la dejaron a ella viviendo con sus abuelos por un tiempo por cuestiones económicas. Lo mejor era que ella viviera con sus abuelos. Su abuelo era cristiano. Y lo que ella empezó a acordarse es que él le leía la Biblia después que abusaba de ella. Él decía, él me sentaba en la cama, tomaba la Biblia y empezaba a leer la Biblia. Dijo yo, ahora me empecé a acordar. Ahora que soy adulta, ahora que tengo a mis hijos, recién me estoy acordando que yo viví esto. Y literal, ella no se recordó durante toda su adolescencia. Entonces, claro, como tú dices, puede que lo olvidó por un tiempo, pudo sobrevivirlo, lo va a resignificar, gracias a Dios, ella es una mujer cristiana, pero vivir sin secuelas es imposible. Cuando los niños fueron abusados muy pequeñitos, lo más probable es que ni se enteren. Si fueron rescatados a tiempo, no van a tener en su memoria un recuerdo muy vívido de de esa experiencia. Lo más probable es que en su cuerpo y de alguna manera sí tengan esos recuerdos, pero es más fácil para ellos hacer su vida o construir sus relaciones sentimentales o lo que ellos van a hacer en sociedad cuando fueron muy pequeñitos y fueron rescatados. Mientras mayores la niña o el niño, las secuelas son más profundas, porque entonces tú puedes ir dándole justamente significado a esas experiencias de manera distinta. Pero vivir sin secuelas es difícil, muy difícil. Eso es algo que te va a acompañar siempre, como lo que yo les escribía de esta mujer. Ella, de una manera muy sabia, muy sana, ella decía, yo entiendo lo que me está pasando no tiene nada que ver con mi esposo, pero me pasa, y es una cuestión así, no es que ella estaba lavando la loza y se acordaba de que fue, no, ella estaba teniendo relaciones con su marido y ahí recién se acordó de lo que su abuelo le había hecho. Entonces, a lo que vinimos, prevención del abuso sexual infantil. El subtítulo dice a partir de prácticas bien tratantes. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que ser muy agradecidas si en nuestro entorno no se vivió esta realidad, si no nos tocó a nosotras mismas o en nuestras familias, porque de alguna forma entonces sabemos cómo proteger a los niños. El tema son esas familias en las que ustedes van a ver que esto se va repitiendo. En la generación que están ustedes, las mamitas jóvenes, uno conoce menos personas. La generación de mi mamá y de mi abuela, el caso era familiar. Todos sabían que había un abuelo o un tío que era el que molestaba a las niñas. Y de abuela a mamá, a tías y primas, casi decían, ay, pero si eso es algo que... Yo escuché mujeres adultas decir, eso es algo que a todas nos pasa. Era como que se había normalizado en la generación, como digo, de nuestras mamás y de nuestras abuelas. En el contexto que estamos nosotros hoy día es distinto. Este tema, como yo les decía, de las funas por internet, al abusador, hay que funar, lo que sé yo. Yo no sé qué tanto mejora eso en nuestra sociedad, la verdad que no lo sé. Pero hoy lo vivimos de manera distinta. Hoy no encontramos que sea normal que haya un familiar que moleste a las niñas. O tampoco yo encuentro normal que a todas las mujeres les haya tenido que pasar. Bien, pero entonces la propuesta que yo les voy a presentar tiene que ver con prácticas bien tratantes. Entonces, ¿cómo se cuida a un niño para que el contexto en el que está viviendo no permita el abuso sexual? Necesito que pongan mucha atención porque este audio es re malo. ¿Ya? Este es un video de un experimento social que se hizo en Chile, lo hicieron unos actores de una universidad, no me acuerdo si son de la Católica de la Chile, y fue publicado en un noticiero. Y esto
a las mamás que tenemos hijos pequeños nos va a mover mucho la fibra. ¿Ya? Así que enójense nomás, enójense. Así que todas vamos a gritar con lo que vamos a ver. Espérenme, parece que me falta un video. ¿Quieren buscar mi loterito? No, no, es que mi sueño era un juego. Ay, no, es que me van a pedito y me lo voy a hacer cariñito, pero no hace nada. Pero ¿cómo debe ser verdad? Si no sabe que se lo va a comer. Se lo va a comer, cuando lo engañan con un perrito o con un dulce o el IVA, ¿qué le queda? Oye, mujer, ¿ya no te vas a tener un perrito? Muchos tenían la necesidad de decirle a las mamás, pero una vez que yo les decía que iba a ser muy cortito, que íbamos a volver pronto, se le olvidaba. Eso no va a ser chiquitito. Pero la misma manera de la La reacción de esta familia es instantánea. En los 3 minutos, los hermanos Vicente y Joaquín se van sin siquiera hacerle una seña a su mamá y primos. No sabía que no tenía gente conectada y te estaban haciendo una prueba. Y te cosas para que luego te abrazaron, te partí. Claro, yo de Joaquín, porque más niño, pues se distrae más fácil. Y quedamos como asombrados al ver que se fue, porque el de grande entonces llama así como, hay que hacerlo ya. Nunca más. Pero vete, júrate, nunca. Ahora, pero vete. En el experimento, este joven le pedía permiso primero a los papás, les avisaban que lo iban a hacer. En una plaza, él decía que tenía una perrita que había tenido perritos, invitaba a los niños a irse con él a ver a los perritos. De todos los niños, faltaba un videito, pero Como sus habilidades, identificó otra alternativa como cautivarlos. Oye, ¿vamos a las horas? ¿En serio? Hoy tengo un médico para darle las horas. ¿Te transforma? ¿Ya uno me llega a la tierra? Me dijo que su colega estaba bonito de transformar la marca, pueden ver en las redes eso para poder estimularlo y empezar a... Yo tengo unos dos trajes de este golpe. Que se transforman para mí, muy diferente. Muy diferente. No. No, se lo que se carga de manera. Lo tengo en una persona que está allá. No tengo que buscar, ¿no? El problema es salir por los servicios y la vida mal para pasar ahí. Se llama Yuri. ¿De niño? Vamos. Se llama ella. Que se subiera de aquí. Vamos. Se llama por allá. Caminamos bastante metros, unos 100 metros. Yo decidí ir hacia el otro sector de juegos que hay acá en el festival y ellos resultaron muy entusiasmados también. Se fueron. No me vino a preguntar. ¿Por qué no fuiste con ese caballero? ¿Qué tenía en la mochila? Un zafón. ¿Y no te fuiste con él porque tenía zafones? ¿Puedo decir algo que me molesta mucho en los videos? sí. Es que los adultos actúan de una manera súper agresiva sobre los niños y obviamente cuando al niño le pase algo no va a querer ir a contarle porque va a recibir una reprimenda. Claro. Yo me indigna. Porque debiéramos tener una actitud distinta, decir, hijo, qué bueno que llegaste, no, nunca más. Y no dejar esta responsabilidad sobre el niño. Tendríamos que estar en la situación. Sí. No las juzgo. Yo no las juzgo. Yo te entiendo súper bien porque es el punto al que tenemos que llegar. Entiendo, Karen, esa reacción inmediata.
En el primer video, una mamá dice, no, me parece que no estaba en este extracto, dice, ¿te pueden robar? ¿Y qué voy a hacer yo si te llevan? La mamá encima se pone ella primero, ¿qué hago yo si a ti te roban? Esta otra mamá estaba indignada. Te fuiste con el caballero desconocido. Yo creo que también por cómo fuimos criadas y por cómo hemos sociabilizado nosotras nuestra responsabilidad, nuestras emociones, lo más probable es que lo primero que nos pase es que nos vamos a enojar. Es lo más probable. No todas tenemos la herramienta de agarrar eso, decir, no tengo que enojarme, tengo que pensar primero en él y vamos a de esta experiencia construir algo que nos ayude. No es tan rápido, si no estamos entrenados en eso no es tan rápido. Yo creo que la mayoría hubiésemos actuado como ella, que ve a sus hijos y la reacción es enojo. ¿Por qué? Porque ella dijo la clave, yo te he dicho que no tienes que irte con extraños. Porque nosotras creemos que si yo le dije, nunca tienes que dejar que alguien toque tus partes privadas. O peor, algunas dicen, nadie puede tocarte. Ni tu pene, ni tu vulva, nadie puede decirte que te saques la ropa. No, eso no. Si yo le digo eso, ¿qué va a hacer mi hijo el día que venga alguien y le toque sus partes privadas? Si lo único que yo le expliqué es que nadie puede y nunca tiene que. Si así es como nosotros se lo enseñamos, el día que alguien le esté tocando o que quiera hacer algo y el niño le gusta porque se siente rico, el niño lo va a hacer. No tiene que ver cuántas veces yo le haya dicho que no. Tiene que ver con la perversión de esa otra persona que está manipulando a alguien que no es capaz de defenderse, que no es capaz de decir, no, yo no voy a consentir esta relación sexual. ¿Se entiende? Estos pequeños, ¿por qué se fueron con el gallo de los perritos? Porque querían ir a ver algo que les gustaba. Él les ofreció ir a ver perritos. ¿Quién no quiere ir a ver perritos recién nacidos? Aunque te digan que vaya a tomar una micro, te vaya a ir 2 comunas más lejos a ver los perros recién nacidos. El niño va a ir, no importa cuántas veces le hayamos dicho que no tiene que irse con desconocidos. No es su responsabilidad. Él no puede cuidarse ni de un conocido ni de un desconocido. ¿Cuánto se demoró él, que nunca en la vida había visto a esos niñitos, en armar una estrategia para manipularlo? Vio que tenía una polera, porque ese niñito al principio no les llamó la atención los perros. Entonces, ¿qué dijo él? Yo vi que tenía una polera de Transformers, le empecé a hablar de los Transformers. Listo, se lo llevó. El niño no puede defenderse, no entiende el peligro. Más adelante, en la adolescencia, ellos van a reconocer el peligro de otra forma y van a ir hacia el peligro, porque van a querer experimentarlo, porque ellos tienen que entender también cuánto poder tienen ellos y cuán cierto era lo que los papás le habíamos dicho. Pero a esa edad no pueden defenderse, no van a entender lo que está mal, por más que se lo hayamos dicho, por más lindo que se lo hayamos dicho. Dígame. Dime. ¿Y cómo se enseña a un niño? Porque claro, de repente porque yo me imagino que esa mamá estaba enojada porque le dijo 100 veces antes de ir a la casa, al lado mío, no te vayas a poner. ¿Cómo entonces enseño si ellos no tienen la conciencia, la noción o la madurez para cuidarse o decir cómo uno lo puede hacer a esos años? Ya, voy a responder al tiro, Claudita. Quiero preguntar esto. ¿Cuánto tiempo tengo para terminar? Pues son las 12:30. Recién me di cuenta que me extendí un poquito. ¿Terminamos ya? 15 minutos. Ya, sí, yo lo voy a hacer lo más cortito posible para que terminemos y le voy a responder a Claudia. La clave es entender mi papel. Mientras mi hijo sea pequeño y dependa de mí protegerlo, mi rol es protegerlo. Yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance. No importa que te juzguen de paranoica, de malpensada, de desconfiada, no importa. Es mi rol, el Señor me lo dio a mí. El Señor me dio sabiduría, me dio estrategia. Si alguien viene y le hace daño a mis hijos,
no es mi culpa, porque yo no soy culpable de la perversión de la otra persona. De mi rol, de haber cumplido mi rol de protegerlo, de eso soy responsable yo. Pero no puedo entender que la responsabilidad sea de mi hijo. Por eso no termina en decirle esto sí, esto no. Si yo voy a la plaza con mi hijo, voy a tener que entender a partir de este video que no lo puedo dejar de ver. Es que rico que el cabro chico esté entretenido, feliz, y yo no sé, para agarrar mi libro, mi teléfono, desconectarme. Mala noticia, no podemos. Qué rico, pero no podemos. ¿Por qué? No es por mí, es por ellos. Ellos son nuestro principal trabajo, hasta que ellos puedan velar por su propia vida. Es lo que nos dio el Señor. Y estamos agradecidísimas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotras tenemos que enseñar a amar bien. Mi hijo tiene que saber lo que es el amor de la manera correcta. Nosotros tenemos la Biblia, lo que nos dijo el Señor, y tenemos la forma de modelar eso, que es nuestra familia. Entonces, si alguien viene con algo distinto, lo más probable es que el niño entienda que algo extraño hay. Pero no es su responsabilidad, la responsabilidad es nuestra. Entonces, hay un autor chileno que a mí me encanta porque la propuesta que él hace tiene mucho valor y nos ayuda mucho para entender conceptualmente cosas que nosotras a veces queremos hacer y revisar entonces qué nos puede haber estado pasando. Él se llama Jorge Barudi, junto a Marjorie D'Artagnan, escribieron un libro que se llama Los buenos tratos en la infancia, parentalidad, apego y resiliencia. Les recomiendo todos los libros de él. Nos ayuda mucho en la labor de padres y madres. Y él describe que una parentalidad bien tratante tiene que tener 6 elementos que son fundamentales para que un niño se desarrolle bien, para que no le falte nada de lo que tiene que recibir mientras se está desarrollando. En otra oportunidad podríamos ver casos de niños que no recibieron todo esto y cómo un abusador se aprovecha de eso. Desde el testimonio del abusador. A él le preguntan, ¿cómo accedías tú a los niños? Y él empieza a describir tal cual. Yo me fijaba cómo estaban vestidos, me fijaba quiénes estaban alrededor de él, me fijaba en sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que a nuestros niños no les falte nada de esto. Número 1, disponibilidad múltiple. Los niños necesitan espacios que estimulen sus diferentes áreas del desarrollo. Necesitan, todos los niños. Les voy a mandar este material para que ustedes los tengan, ¿ya? Espacios afectivos, espacios íntimos, que son de intimidad de la familia, o que son de intimidad de la pura mamá con uno de sus hijos, o del puro papá con uno de sus hijos. Tiene que entender cómo es la intimidad correcta. En la intimidad correcta, yo no me saco la ropa y empiezo a tocar a mi hijo. En la intimidad correcta, mi hijo tiene que saber que yo estoy al menos con mi ropa interior y no venimos a la habitación a desnudarnos. En un espacio íntimo nos queremos, conversamos, decimos qué rico que estamos aquí. O también él tiene que entender, cuando una persona adulta le dice no, yo no voy a estar contigo en esta habitación con la puerta cerrada. Es algo que nosotros hemos tratado de ir conversando con nuestros familiares, con Iván. Dice, ay, pero ¿qué problema hay que la niña esté aquí? No, porque ella tiene que saber que no tiene que estar con otros adultos con la puerta cerrada, aunque esté toda la familia en la casa. Es importante que ella sepa eso. Cuando sea más grande lo va a entender de otra forma. Por ahora lo que necesitamos es que ella entienda que la puerta tiene que estar abierta. Espacios lúdicos. Tienen que haber espacios en los que nosotros juguemos con nuestros hijos. Yo sé que nos cuesta, que de pronto se da de manera espontánea y es súper disfrutable, qué sé yo. Tenemos que ser intencionales con esto, porque en el juego es que nuestros hijos aprenden. ¿Qué es lo que hizo este señor que los manipuló? Proponerles un juego. Y tienen que haber espacios de aprendizaje. En realidad todo lo que hagamos para ellos va a ser un aprendizaje, pero nosotras tenemos que estar ahí. No podemos dejar que solo otras personas tengan espacios intencionales de aprendizaje con nuestros hijos. No es solo labor de los profesores, lo entendemos así porque construimos así nuestra sociedad, pero el Señor en la Biblia nos dice que era distinto.
Él nos dice, tú tienes que repetirle estas palabras todo el rato, en la mañana, en la tarde, cuando van caminando, antes de acostarse. ¿Qué nos dice eso? Que los papás estaban todo el día con sus hijos, que hacían todas las actividades juntos, porque no es que ya usted véngase de su trabajo, venga a hablarle la verdad, después se va a su trabajo, no. Es una constante. Número 2, estabilidad. El niño necesita una continuidad a largo plazo de relaciones. Hay casos en que los niños no las pueden tener. Es difícil de entenderlo también. Pero esto es lo básico que un niño necesita. Número 3, accesibilidad. ¿De qué se trata esto? De que siempre haya una persona accesible, ubicable, si no puede ser visible, que tu hijo sepa dónde tú estás. Bueno, mis hijos saben que yo estoy en el trabajo. Si le pasa algo a uno de ellos, ellos saben que, o sea, los días que yo estoy fuera de casa, ellos saben que no voy a venir yo a defenderlos, pero de alguna forma tiene que haber una persona accesible para el niño y que el niño sepa. No pueden quedar los niños a la deriva. De pronto tenemos mucha confianza con otras personas y dejamos a nuestros hijos, porque no vamos a andar desconfiando, qué sé yo, pero deberíamos. Tenemos que ver un poquitito más allá y anticiparnos y crear una estrategia con nuestros hijos para que ellos siempre sepan dónde estoy yo y yo ser accesible para cuando me necesiten. Perspicacia. Esto es una habilidad muy linda y tenemos que saber utilizarla también a favor de los niños. La perspicacia en este contexto tiene que ver con mostrar alegría y satisfacción por los progresos de nuestros hijos en sus distintas etapas. Esto es fundamental para los niños. Tal vez no lo hemos apreciado de esta forma, pero ellos necesitan eso. ¿Ustedes se han fijado cómo buscan tu cara cuando te están contando algo o cuando te vienen a mostrar un dibujo horrible? ¿Te has dado cuenta que ellos buscan cómo es tu reacción? El Pepito tenía un gesto muy lindo cuando estaba más chiquito. Él me agarraba la cara con sus dos manos, cuando yo no lo estaba mirando y él me estaba hablando, él me agarraba mi cara y me hacía así, para asegurarse de que yo lo estaba mirando. Esto es algo de lo que los abusadores se aprovechan mucho. Ellos saben cómo agarrar a un niño y empezar a engatusarlo, uno diría. ¡Ay, qué entretenido! ¡Ay, cuéntame más! ¡Ay, yo te puedo comprar después 2 de esos! O ¡ay, te gusta dibujar! Te voy a comprar 5 cajas de lápices, qué sé yo. Tenemos que ser súper intencionales con esto. Y ser genuinas también. Mientras más lo practiquemos, más natural nos va a salir. Porque a veces, ¡uy, hijo, qué lindo! Pero es importante para ellos. Piensan en su infancia. Y en algunos momentos que nos marcaron mucho, cuando nosotros esperábamos otra reacción de los adultos que nos cuidaban, y cómo eso nos dañó, o cómo eso hizo que nosotros menguáramos en algunos anhelos que tuvimos cuando niñas. Porque uno vio la reacción de los demás y dijo, ay, parece que estoy haciendo el ridículo, o así como, mis papás no tienen plata, esto nunca va a poder pasar. ¿Cómo eso te fue moldeando cuando tú eras niña? Entonces, qué importante. ¿Cómo nosotros ocupamos la perspicacia de manera, lo vuelvo a decir, intencional para el desarrollo saludable de nuestros niños? Eficacia. Cuando nace un bebé humano, no tiene la capacidad de sobrevivir solo. En las otras especies, cuando nace, no sé, una jirafa, el de la jirafa yo creo que es el más traumático. ¿Ustedes han visto de cuántos metros cae la jirafa con placenta, cordón umbilical, todo cae? ¡Pah! Y el animalito se para a los pocos minutos, segundos, la mamá se come la placenta y el animalito parte y sale corriendo. O para amamantar, ellos van a la pechuga. ¿Una guagua humana viene sola a la pechuga? Jamás. No van a sobrevivir solos. La fragilidad, la inmadurez con que las crías humanas nacen
debería ser la clave para que uno entienda el papel que tiene la mamá, el papá en sus cuidados. Hay estudios que son horribles porque bebés murieron para esos experimentos, en los que los dejaron, por ejemplo, con alimento pero sin cariño, o les dejaban la leche al lado. Y los bebés no sobrevivieron. También marca mucho eso en cómo va a desarrollar las distintas áreas de su pensamiento y de cómo entiende los afectos. Las personas que cuidan a bebés que están en casas de acogida o en hospitales, bebés que quedan desde que nacen, ellos saben que hay un momento en que los niños dejan de llorar. Terrible. Dejan de llorar, porque ya con llorar no va a llegar el alimento, tampoco van a recibir cariño. Solo reciben cuidados de una persona que no los quiere, que por su función les tiene que dar la lechecita, o los toman para cambiarlos, para limpiarlos, para examinarlos, no para quererlos. Entonces hay un momento en que las guaguas dejan de llorar. Terrible. Y por último, coherencia. Esto es fundamental. Tratar bien a un niño es ofrecerle una comunicación que es coherente, en la que tiene que haber concordancia entre obviamente lo que se dice, lo que se expresa, lo que se vive. No puedo yo decirle al niño, como lo estaba haciendo esa mamá, yo te estoy diciendo esto porque te amo. Eso es confuso. Es confuso porque el niño va a entender que amar es agredir, que las personas te hablan así de feo porque te aman. Es súper confuso. Bueno, tenemos que terminar. Yo les voy a dar 3 consejos aquí de mamá a mamá. Número 1, la educación sexual es siempre. Siempre me hacen esta pregunta: ¿a qué edad tengo que empezar a enseñarle a mi hijo educación sexual? Siempre, desde que nació. Todo lo que hacemos tiene que intencionalmente estarlo educando en su sexualidad. Lo mismo que les decía. El otro día mi hija hicieron un comentario tan chistoso. Estábamos riendo, nos estábamos imitando, y la Ana, la mayor, dijo, soy la mamá en cualquier momento que alguien entra a su pieza. Hizo este gesto como que me estaba sacando la ropa. Yo dije, yo no me saco la ropa cada vez que alguien viene a mi pieza. Lo que pasa es que cuando tú vienes a mi pieza, cuando yo vengo llegando, yo me estoy sacando la ropa para ponerme el pijama. Y me da lo mismo que mi hija me vean sin polera. Pero ¿sabéis que yo no me había dado cuenta de eso? De la libertad con la que yo llego y me desvisto. Y me dijo, soy la mamá. Y empezó. Y yo dije, yo no ando. Claro, yo no me ando paseando desnuda, pero si estoy en mi habitación, yo tengo esa libertad de sacarme la ropa. Y me di cuenta que ellas eso lo toman como normal. Pues hay que ser más precavida con eso. Bueno, siempre, desde que nacen, todo tiene que enseñarles en su sexualidad. Tiene que saber cuáles son sus genitales, por supuesto, con su nombre. A mí, que soy súper tea, me molesta que se le diga vagina a la vulva. Yo le enseñaba a mis hijas, esto se llama vulva y lo que está dentro se llama vagina. Así es. Y ellos mismos te van a ir dando señales de que puedes y que no puedes hablar con ellos. Pero siempre tienes que influir en su educación sexual, intencionadamente. La Ana, mi hija mayor, yo pensé que ya estaba lista para entenderlo todo, y un día le dije, estábamos hablando cuando yo estaba embarazada del Pepe, íbamos viendo cómo crecía la guata, qué sé yo, bla, bla, bla. Y me dice, yo le digo, ¿y tú sabes cómo, no sé, por el tema de la fecundación, cómo nace la guagua? Yo no sé, no me acuerdo la pregunta. Y me dijo, sí, los papás se dan besos. Y yo, no. Y le explico la relación sexual con lujos de detalle. Y la Alma me estaba mirando y sale corriendo y me dice, arruinaste mi infancia. Literal, me dijo, arruinaste mi infancia. Y salió corriendo. Y el Iván me miraba y me decía así como, ya no para. Así como yo le explicaba y que el pen y la cuestión. Bueno, no estaba lista, porque yo pensaba que estaba lista. Todavía se ríe de eso. Y con mis otros hijos ha sido distinto. Yo me doy cuenta cuando ellos sí les puedo hablar de algo, sí les puedo hablar de otra cosa. Tal vez la relación sexual completa no necesitas saberla a los 7 años, pero sí, tú puedes de a poco ir educándolos en eso.
Sobre todo las cosas que a ti no te contaron, esas son las que más tienes que contarle. Segundo, secretos no, sorpresas sí. No importa, después lo va a entender. Por ahora, que son chiquitos, que están a tu cuidado, secretos no. Ningún secreto contigo. Ninguno. Mi hija saben. Y a veces ellas con mucho miedo vienen, ay, que a la Saray le pasó no sé qué cosa. Mi hija me cuenta a su mejor amiga. Yo le digo, tú sabes que yo le tengo que comunicar esto a su mamá, ¿cierto? Sí, sé. Y de alguna forma ella lo hace para que yo le cuente a la mamá de la otra niña. Secretos no, ninguno. Estábamos en la playa hace un par de semanas y el Pepe andaba raro y me dijo, ay, es que salimos con el Tata en la mañana. Y raro, po. Y yo caché que algo pasaba. Y le dije, Iván, pregúntale a tu papá si le dijo al Pepe que haber salido solos era un secreto. Claro, mi suegro salió con él y para que la chica no se enojara, le dijo que era un secreto que se habían comido un helado. Pero como muchas veces nosotros le habíamos dicho al Pepe que entre nosotros no hay secreto, él se sentía incómodo. Entonces tuve que decirle, hijo, no hay problema que tú vayas con tu abuelo solos a comerse un helado. Eso no tenía que ser secreto. Nada más que fue un momento solitos tú y el abuelo y no iban a invitar a la Catalina. Porque ya le habíamos dicho muchas veces eso. La sorpresa sí. No sé si vamos a guardar esta sorpresa porque si no te van a arruinar todos los cumpleaños y todos los regalos. Lenguaje afirmativo y propositivo. Esta también es la clave. Como lo que yo les decía de decir, nadie puede tocarte. Nunca tienes que hacer esto. No tienes que irte. Evita todos los no y los nunca y hablemos siempre con los positivos y qué vamos a hacer. Entonces yo, en vez de decirle a mi hijo, nadie puede tocar tu pene, yo tengo que ir sembrando para que él entienda que si alguna vez alguien toca su pene, él me lo tiene que decir a mí. Yo tengo que encontrar la forma con mi hijo de decirle, cuando alguien haga algo así, lo vamos a conversar. Si a ti te pasara esto, yo haría esto. O siempre estas cosas entre nosotros nos las vamos a decir porque así yo te voy a cuidar. Cuando yo no estoy presente, no estoy viendo lo que está pasando. Entonces, tú vas a hacer esto. Entonces yo le propongo, yo le digo los sí y le digo los siempre. Y eso en su cerebro va a quedar grabado más que el no y el nunca. Porque el no y el nunca no tengo idea por qué se borra. Le quedan los segundos nomás. Bien. Vamos a dejar eso para otro día. Si ustedes escanean este código, está el material de los 6 elementos de la parentalidad bien tratante, resumido, por si algún día necesitan repasarlo. Les recomiendo, como les digo, el libro. Todos los libros de Jorge Barudi son útiles y complementan muy bien lo que la palabra nos demanda. Dígame.